Alejandro Macedonia, Pela, Grecia, 20 o 21 de julio de 356 a.C. en Bionce, Babilonia, 10-11 de junio de 323 AC, en B 22 más conocido como Alejandro Magno, griego, romanización, Megas Alexandros, o Alejandro el Grande en B 3 fue rey de Macedonia, desde 336 AC, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, 332 AC, gran rey de Media y Persia, 331 AC, hasta la fecha de su muerte. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar proporcionándole experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue fácil, su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado, y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas, conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de aliados griegos, mayormente macedonios, y en el año 334 AC se lanzó con su pequeño ejército, de apenas 40.000 hombres, contra el poderoso imperio persa, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia, contra los persas 3. En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado período helenístico, 323 AC-30 AC, tanto es así, que sus hazañas lo han convertido en un mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. 4. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, 334 AC, y comenzó la conquista del imperio persa, regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico, 334 AC, Isos, 333 AC, Gaugamela, 331 AC, y de la Puerta Persa, 330 AC, se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla de Lidaspes, 326 AC, la negativa de sus tropas a continuar hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábiga. Con la llamada política de fusión, Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia, hasta el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría V, hoy Aliscandarilla. Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre. El conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Los escritos más antiguos dejan clara evidencia de una muerte lenta producto de un envenenamiento, dejando un imperio sin consolidar. El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones del norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, le sucedió su medio hermano Filipo III Arrídeo, 323 a 317 AC, que era una persona con discapacidad intelectual 6 y su hijo póstumo Alejandro IV, 323 a 309 AC. El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diadocos, sucesores, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio de Alejandro y su fraccionamiento en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto ptolemaico,
el imperio seleucida y la Macedonia antigónida. Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles, soldado y semidios, para los griegos su héroe nacional y libertador, o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, a lo largo de más de 2 milenios y ha inspirado a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Nacimiento e infancia. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro. Hijo de Filipo II, rey de Macedonia, dinastía de los Argeadas, y de Olimpia, hija de Neoptólemo y de Epiro, según Plutarco, el día de su nacimiento se tuvo noticia en la capital de 3 triunfos, el del general Parmenión frente a los ilirios, la victoria del sitio a una ciudad portuaria por su padre y la victoria del carro del rey en competición, que fueron considerados increíbles augurios en aquel tiempo 7 aunque quizá fueran meras invenciones posteriores creadas bajo la aureola de grandeza de este personaje. Existen dudas sobre la paternidad de Filipo sobre Alejandro, ya que hay otras 2 versiones. Plutarco refiere que su madre Olimpia antes de quedar encinta soñó que un rayo caía sobre su vientre y que Filipo vio en un sueño que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león por lo cual la acusó de adulterio 7. En tanto, Pseudo Calístenes narra que la vinculación de Alejandro con el dios Amón y la posterior visita al oráculo está relacionada con su verdadero padre, el faraón egipcio Nectanebo 2,8 quien huyera a Grecia al ser invadido su país nuevamente por los persas. Según la leyenda, Nectanebo II fue recibido en la corte de Filipo como un mago. 9. Personificado como el dios Amón, convenció a Olimpia de engendrar un hijo que pusiera a salvo a las 2 naciones, a lo cual ella accedió. Se mantuvo varios años en la corte, hasta que murió en una caminata nocturna junto a su hijo. 9 Alejandro, según Calístenes, supo que su verdadero padre era Nectanebo II esa misma noche, razón por la que, descreyendo de él, lo empujó a un pozo y murió. Esta leyenda se basa en el hecho de que los sacerdotes egipcios del oráculo de Amón en Siwa, lo saludaron como hijo de aquel dios, un título que implicaba reconocerlo como faraón 108. Características físicas. Alejandro Magno tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho. 11 Era físicamente de hermosa presencia, de baja estatura, 1,60 m, cutis blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semi-ondulado de color castaño claro, con un estilo de cabello denominado anastole, dentro del espíritu, y ojos heterócromos, el izquierdo marrón, y el derecho gris, se desconoce si eran así de nacimiento o como consecuencia de un traumatismo craneal. Plutarco y Calístenes citan que poseía un aroma físico agradable naturalmente, a lo que ellos llamaban, buen humor. Por descripciones de Plutarco, normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo, Zeus, con la mano izquierda, como también se aprecian en algunas de sus esculturas, se lo ve portando objetos con el mismo brazo, por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. 81213. Educación. Su educación fue inicialmente dirigida por Leónidas XII, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la más alta nobleza, que lo inició en el ejercicio corporal pero también se encargó de su educación. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño del Magno llamándole Aquiles, y a su padre, Peleo XII sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. 13 También leyó con avidez a Heródoto y a Píndaro. Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco. 14 Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, su padre le dijo: búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti. 9. Alejandro y Aristóteles. El notable filósofo se ocupó de la formación intelectual y académica de Alejandro durante 5 años. Según coinciden algunos historiadores antiguos, especialmente Calístenes, quien narra la participación de Alejandro en su adolescencia de los Juegos Olímpicos, a petición de Filipo, en la cual obtuvo victorias en competencias de carros 9. A los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles 9, el filósofo que más influyó en la filosofía y las ciencias. Durante 5 años sería su maestro,
en un retiro de la ciudad macedonia de Mieza. Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que éste abordó, como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología, y otras tantas áreas. Muy pronto, 340 AC, su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente. A pesar de su juventud 15 recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente, y así obtenía información, acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. En el 338 AC dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año 15. Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Es por eso que, a pesar de tener apenas 16 años, se vio obligado a repeler una insurrección armada. 15 Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: si espero, perderé la audacia de la juventud. Culto religioso. Olimpia y Nectanebo conciben a Alejandro. Pintura antigua de la colección de historia de British Library Royal. Las ideas religiosas de Alejandro eran las convencionales en el tradicional politeísmo de la Grecia clásica. 1617181920. Aunque como concepto moderno de religión, la más apropiada es la eusebeia, definida por Platón, Eutifrón, 12, como el cuidado que los hombres tienen de los dioses. 21. Si lo que caracteriza a la religión griega son los ritos propiciatorios y sacrificials, por medio de los que se garantiza la relación satisfactoria entre los hombres y los dioses. 22. No hay duda de que Alejandro fue un hombre profundamente religioso que hizo sacrificios y ofrendas a los dioses olímpicos en conjunto o particularmente, como a Poseidón, a quien sacrificó un toro al cruzar el Helesponto, además de Ares y Atenea. 91213. Heracles, Asclepio, las Nereidas, Dioniso, Amón, Baal, Océano, ríos divinizados como el Indo y muchos otros. 23. Como dios protector de Macedonia, Zeus olímpico aparecía en la mayor parte de las monedas de plata que mandó acuñar en toda su historia, en las que en el anverso aparecía la figura de Hércules con unos rasgos físicos progresivamente más parecidos a los del propio Alejandro. 24. Ambas deidades, en efecto, le iban a ser siempre muy queridas pues, según Quinto Curcio, Historia de Alejandro Magno, 4, 2.3, Zeus era su padre en tanto Heracles lo era de la dinastía macedónica. 25. Sus primeros biógrafos hablan muy a menudo de los sacrificios ofrecidos por Alejandro a los dioses. Tras cada victoria sacrificaba animales a los dioses en general o a alguno en particular y les dedicaba procesiones y competiciones gimnásticas. Es célebre la ofrenda que hizo a Atenea tras la victoria sobre los persas en el Gránico, cuando envió a su templo en Atenas 300 armaduras persas completas con la inscripción: Alejandro hijo de Filipo y los griegos, excepto los lacedemonios, de los bárbaros que habitan Asia. 26. En Egipto se interesó por el templo de Zeus Amón, ofreció sacrificios al dios Apis y consintió ser divinizado como Horus, el príncipe fuerte, aquel que puso las manos en las tierras de los extranjeros, amado de Amón y elegido de Arei, hijo de Arei, Alejandro. 27. Por lo demás nunca desdeñó incorporar a su propio panteón los dioses de los vencidos, a veces tras un proceso de sincretismo religioso mediante el cual acababan siendo identificados con las deidades griegas y macedónicas, por ejemplo cuando tras la conquista de Tiro, según Flavio Arriano, Anábasis de Alejandro Magno, 2, 24.6, consagró al mismo Heracles, el barco sagrado de Tiro dedicado a Heracles, que había sido capturado en el ataque naval, y, benevolente tras la masacre de la conquista, amnistió a los fenicios que se habían refugiado en el templo de Heracles, es decir, el dedicado al Melart Tirio. 28. Ese respeto a los templos de las ciudades conquistadas, a excepción de Tebas, donde es posible que Alejandro no tuviese aún un completo control de su ejército. 29. Es otro rasgo de su religiosidad, junto con el continuado recurso a la adivinación. 30. Si quiso deshacer el nudo gordiano es porque había sido profetizado que quien fuese capaz de soltar el nudo gobernaría toda Asia. Arriano, 2, 3, 6-8. Para Plutarco, al LXX, 2-4, que habla de un palacio, lleno de sacrificadores, de espiadores y de adivinos que llenaban el ánimo de Alejandro de necesidades y de miedo, como para Quinto Curcio,
la mentalidad de Alejandro podía en ese aspecto calificarse de supersticiosa. 31. Exilio. Alejandro junto a su madre Olimpia, réplica ubicada en Viena. Un nuevo matrimonio de su padre 9 que podría llegar a poner en peligro su derecho al trono. No conviene olvidar que el mismo Filipo fue regente de su sobrino Amintas IV, hijo de Pérdicas III, hasta la mayoría de edad, pero se adueñó del trono, hizo que Alejandro se enemistara con Filipo. Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda, el nuevo suegro de Filipo, un poderoso noble macedonio llamado Átalo, rogó porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión a que la madre de Alejandro era una princesa de Epiro y que la nueva esposa de Filipo, siendo macedonia, daría a luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epirota como Alejandro, con lo cual sería posible que se relegara a este último de la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole: ¿y yo qué soy? Un bastardo. En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo, lo que le granjeó una burla de Alejandro: quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. La historia le valió la ira de su padre, por lo que Alejandro tuvo que exiliarse a Epiro junto con su madre, Olimpia. Para evitar un complot, Filipo también ordenó el exilio de todos sus amigos 9, siendo Frigio uno de los más cercanos. Más tarde, Filipo terminaría por perdonarle 15. Ascenso al poder. Filipo muere asesinado en el año 336 a manos de Pausanias, un capitán de su guardia, como resultado de una conspiración que es generalmente atribuida a Olimpia. 8 Después de este hecho, Alejandro hizo matar a parte de la familia de Cleopatra, su madrastra. 32 Así, se aseguró que no quedara vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono y tomó las riendas de Macedonia a la edad de 20 años. 3334. Busto de Alejandro. Tras suceder a su padre, Alejandro se encontró con que debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II 23 años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino fronterizo, pobre y desdeñado por los griegos, a un territorio que tras el reinado de Filipo se consideraba como parte de la Hélade y un poderoso estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado que dominaba indirectamente a Grecia a través de la Liga de Corinto. En un discurso, puesto en boca de Alejandro por el filósofo e historiador griego Flavio Arriano, se describía la transformación del pueblo macedonio en los siguientes términos. Filipo os encontró como vagabundos y pobres, la mayoría de vosotros llevaba por vestidos pieles de ovejas, erais pastores de parvos ganados en las montañas y solo podíais oponer escasas fuerzas para defenderos de los ilirios, los tribalios y los tracios en vuestras fronteras. Él os dio capas en lugar de pieles de oveja y os trajo desde las cimas de las montañas a las llanuras. Él hizo que presentarais batalla a los bárbaros que eran vecinos vuestros, de tal modo que ahora confiáis en vuestro propio coraje y no en las fortificaciones. Él os convirtió en moradores de ciudades y os civilizó merced al don de leyes excelentes y buenas costumbres. Alejandro Magno. Arriano, siglo II, 1982b, p. 792. La muerte del gran Filipo supuso que algunas polis griegas sometidas por él se alzasen en armas contra Alejandro ante la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Alejandro debía resolver dos puntos importantes: mantener el control de las ciudades y reclutar mercenarios de las polis para su campaña contra Persia. En la primavera del 335 se lanza una exitosa campaña al norte, Iliria, hoy Albania y Macedonia del Norte, y Tracia, hasta las inmediaciones del río Danubio, hoy Rumanía, donde es avisado que Tebas se había sublevado, tomando una guarnición macedonia. 8. Alejandro, con una reacción relámpago, demostró rápidamente su destreza estratégica y militar, viajó casi 600 kilómetros hasta Tesalia para reafirmar el dominio en la región 15, ya había sido conquistada por Filipo, y emprendió el camino hacia el Ática, reprimiendo la sublevación de Tebas 35 que opuso una feroz resistencia, reduciendo la ciudad a escombros. Después de ajusticiar a los sublevados, entrevistó a una parte de la población, ordenando más tarde la reconstrucción de la ciudad. Uno de los perjudicados era un deportista tebano de los Juegos Olímpicos, a quien Alejandro felicitó durante el desarrollo de estos 9, y otro relato cuenta que una mujer que mató a un general tracio durante la contienda, fue liberada después de haber hecho una defensa sincera. 9. Camino al sur del Ática, visitó el gran oráculo de Delfos, donde un general ateniense había depuesto a la pitonisa del templo, y que luego Alejandro restableció a la misma en su puesto 9. Allí tuvo en 2 ocasiones sus oráculos.
La primera visita fue bastante errática, teniendo los sacerdotes que irrumpir en varias ocasiones. Alejandro, no puedes entrar con espadas aquí. Y tampoco puedes llevarte las cosas. 9 En la segunda, fue a pedir el oráculo, pero en la residencia la Pitia, sacerdotisa, que forcejeando le dijo, hijo mío, eres invencible. 9. Diógenes a Alejandro, quítate de ahí, me tapas el sol. Su paso por Atenas fue por demás totalmente atípico. Los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación, sino por temor por lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por los filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta, era su estilo, a lo que respondieron, estamos debatiendo si presentarte batalla o dejarte entrar. 9 Por lo que, Alejandro, a través de otra carta propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo. Dejó que solamente lo acompañaran algunos de sus amigos, los etaroi. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía 3637 por el gesto, nombrándolo de esta manera hegemón, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como gobernante de toda Grecia 38, consolidando así la hegemonía macedónica, tras lo cual Alejandro se dispuso a cumplir su siguiente proyecto, conquistar el imperio persa. Una conocida historia fue, de visita en Corinto durante los Juegos Istmicos, se encontró con el filósofo Diógenes de Sinope, que se encontraba sentado en un gran barril reflexionando, preguntándole, Diógenes, dime qué puedo hacer por ti. A lo que éste le respondió con una ironía, sí, apártate de ahí, que me tapas el sol. La elocuente respuesta le valió las bromas de sus compañeros, allí presentes. Asombrado por la elocuencia, Alejandro exclamó, si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Esto trascendió en los manuscritos de los filósofos y sofistas de toda Grecia. En otra ocasión, encontró a Diógenes revolviendo basura, al preguntarle qué era lo que estaba buscando, Diógenes respondió, estoy buscando huesos de esclavos, pero no hallo la diferencia entre estos y los de tu padre. Era claro que Diógenes despreciaba a Alejandro, quien nunca tomó represalia alguna. Conquistas. Alejandro, tras asegurar el orden en toda la región de la Hélade y sureste de Europa, dejó a Antípatro al mando de todos los dominios. Preparó 160 embarcaciones, abastecimiento suficiente y armamento, y ya no contaba con tanto dinero para pagar a sus hombres, con su pequeño ejército de unos 40.000 soldados que contaba con miles de aliados griegos y mercenarios. Cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, para iniciar la conquista del imperio persa, pretendiendo seguir los planes de su padre de liberar a todas las ciudades polis griegas de la zona de Jonia, Misia, Lidia, Licia, que se encontraban bajo dominio persa en Asia Menor, hoy Turquía. Hizo una breve parada en Troya, donde honró la tumba de Aquiles, héroe griego de la guerra de Troya, 39. Batalla del río Gránico. En la primera contienda que se libró en territorio asiático, la batalla del Gránico 98 a orillas del riachuelo Gránico, los sátrapas persas le hicieron frente con un ejército de igual número que los helenos, unos 40.000 hombres, comandado por Memnón de Rodas, compuesto en su mayor parte por persas en la vanguardia, y mercenarios griegos en la retaguardia, pero el ejército persa ofreció una débil resistencia y fue vencido 4-0-4-1 en este combate. Alejandro estuvo cerca de la muerte, pues un persa trató de matarlo por la espalda. Finalmente salvó su vida gracias a Clito, uno de los hombres de confianza de Filipo, que mató al enemigo 42. Batalla del Gránico. Ubicado cerca del emplazamiento de Troya, actual Turquía. Primera victoria macedonia sobre suelo persa. Fuentes modernas calculan que en la contienda se enfrentaron 40.000 soldados macedonios y 40.000 persas. Las bajas persas fueron numerosas, mientras que el ejército heleno sufrió muy pocas. Ocupación de Efeso, Halicarnaso, Pérgamo y Mileto. Memnón era un general mercenario griego al servicio de Persia, y poseía amplios dominios en el emplazamiento de Troya, donde se desarrolló la batalla del Gránico. En otros tiempos Filipo II, padre de Alejandro, le dio hospedaje junto a su familia en Macedonia durante la invasión persa, donde conoció a Alejandro y al filósofo Aristóteles, por lo que conocía muy bien al oponente. Con una inmensa flota bajo su mando, su objetivo fue recuperar las tierras que los persas le obsequiaron, atacando las líneas de suministros a Alejandro a través del Helesponto e islas del Egeo, y recibiendo una gran cantidad de barcos desde Chipre,
Fenicia y Egipto. Memnón puso en aprietos a Alejandro en varias ocasiones con sus movimientos tácticos. Desafortunadamente para los persas, Memnón muere durante el asedio a Mitilene. Las ciudades griegas de las costas, Efeso, Halicarnaso, Pérgamo, Mileto, y otras tantas más, lo recibieron como libertador 9 y otras se sometieron por temor 4344. Con la muerte de Memnón, la amenaza marítima estaba ya descartada, y teniendo ya el control del mar Egeo, Alejandro dispuso hacer una pausa en Jonia, nuevamente restablecida a los griegos, ya sin la amenaza persa. Allí conoció al célebre pintor Apeles. Bodas masivas y concubinas. Alejandro fue un gran amante de las artes. Era consciente del poder de propaganda que puede tener el arte y supo muy bien controlar la reproducción de su efigie, cuya realización solo autorizó a 3 artistas, el célebre escultor Lisipo, un orfebre y un pintor, el jonio Apeles 45. Los biógrafos de Alejandro cuentan que éste tenía en gran aprecio al pintor y que visitaba con frecuencia su taller y que incluso se sometía a sus exigencias. Son innumerables las representaciones de Apeles pintando sin atuendos a Alejandro, y a Campaspe, concubina del macedonio, y de aparentemente una gran belleza. Campaspe fue también modelo para representar a la diosa Afrodita, Venus. Apeles pintando a Alejandro y a Campaspe, una de sus concubinas. Una vez concluida esta primera etapa de conquistas, se celebraron bodas masivas de soldados griegos y mujeres de la polis liberadas. Por lo que en el otoño de 334 AC, estando Alejandro en Caria, envió a aquellos soldados recién casados a Macedonia para que pasaran el invierno junto a sus esposas. Coeno, uno de los comandantes más capaces de Alejandro, los condujo de vuelta a Grecia. El nudo gordiano. A finales de 334 AC, Alejandro decidió pasar el invierno en Gordión 8, antigua capital de Frigia, al centro de Turquía, a la espera de refuerzos. Allí se encontraba un famoso carro real, sujeto a un nudo muy complicado de deshacer. Según el oráculo de Gordión, quien supiera deshacerlo conquistaría Asia. 4346. Algunas fuentes indican que Alejandro desató el nudo pacientemente, mientras que otras afirman que lo cortó con su espada. En cualquier caso, la tormenta que siguió al hecho se interpretó como un claro signo de que Zeus daba su aprobación. 47. Batalla de Isos. Alejandro se dirigió desde Gordión hacia la región de Cilicia, y emprendió su marcha hacia el sur, donde es avisado que desde Siria los persas, al mando del rey Darío, destruyeron un campamento macedonio, aniquilando sus guarniciones, que eran casi todos soldados heridos en batalla, por lo que tuvo que retomar el camino norte, donde los persas le hicieron frente del otro lado del río Isos, con un ejército superior a los 500.000 hombres, cuando los aliados griegos no superaban los 50.000 hombres. Aún así, prevaleció la estrategia por sobre el número. Los persas perdieron casi la mitad de sus tropas, y tales como describen las narraciones de esta batalla, una verdadera masacre. Batalla de Isos. Segunda victoria de Alejandro sobre los persas. Según fuentes modernas, esta vez el rey Darío reunió 600.000 soldados, mientras que los macedonios sumarían 50.000. A pesar de la gran diferencia, la estrategia de Magno prevaleció por sobre la desventaja numérica. Las bajas persas fueron significativas, pero no así las macedonias. Darío huyó, abandonando también la tienda familiar, donde estaban su esposa, su madre, y sus 2 hijas. Esta es conocida como la Batalla de Isos, pequeña llanura situada entre las montañas y el mar cerca de Siria, en el 333 AC, en la cual, el rey Darío, ante tal debacle, huyó amparado en la oscuridad de la noche dejando en el campo de batalla, abandonando sus tesoros, armas y su manto púrpura. 48. Captura de la familia real y boda con Barsine. La familia entera de Darío III fue capturada en el interior de una lujosa tienda, haciendo prisioneras a su madre Sisigambis, su esposa Estatira, y sus 2 hijas, Dripetis y Barsine. Alejandro trató a todas con gran cortesía y les manifestó que no tenía ninguna cuestión personal contra Darío, sino que luchaba contra él para conquistar Asia. 49. Les brindó trato real, y abundó en dotes para sus hijas. 50. Al tiempo le propondría matrimonio a una de sus hijas, Barsine, pidiendo antes la mano a su madre. Mientras que su amigo personal y comandante Hefestión, se casó con Dripetis. Se realizó una boda en conjunto. El propósito, además de político, era eliminar diferencias entre vencedores y vencidos,
mostrarse ante los persas como un referente, y lograr la mezcla de etnias, siendo él mismo parte de la propuesta. El rey Darío tomó conciencia de la amenaza y envió propuestas de negociación, que fueron todas rechazadas. Por lo que puede apreciarse en lo escrito por Calístenes, las respuestas de Alejandro eran irónicas. Sitio de Tiro. Sitio de Gaza. Fenicia. Judea. Luego de Isos, y asegurarse que no había amenazas por tierra y por mar, retomó el rumbo sur, conquistando fácilmente Fenicia, siendo bien recibido en Judea, considerado un libertador, puesto que los liberó de los persas. De su paso por este reino, existen versiones que coinciden en su buen recibimiento, pero que difieren en el diálogo que hubo. La excepción del buen trato fue la isla de Tiro, donde quiso de manera pacífica honrar a los dioses en sus templos, enviando emisarios diplomáticos. Estos fueron asesinados a traición, por lo que decidió asediar esta ciudad hasta destruirla. Con una duración de enero a agosto, 332 AC, este asedio es conocido como el sitio de Tiro 51, una isla fortificada, en la que tuvo que construir muelles y vados sobre el mar, emplear torres de asedio y catapultas más modernas, como el Eutitonón. El Eutitonón era un símil a grandes ballestas lanzacohetes, con carril de direccionamiento del proyectil. La traducción del griego al español es adiós. Esta arma fue definitivamente la que derribó los muros, y una vez destruidos, Tiro fue arrasada. Otro sitio importante fue el de Gaza durante otro arduo enfrentamiento. Una vez conquistada, Alejandro se dirigió a Egipto. Egipto. Relieve de Alejandro Magno ante Amon-Ra, en el templo del Aksar. Aparentemente Calístenes es de los pocos que se detienen en cómo fue el ingreso a Egipto. Este reino estaba controlado por los persas desde el año 343 AC. El escrito menciona que primero hubo una exhortación de Alejandro a la pequeña guarnición persa que controlaba el reino de Egipto: abrid si no queréis desencadenar la furia de Ares. Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes le apoyaron en su lucha contra los persas, cuyos reyes habían dominado Egipto en 2 ocasiones, de 523 a 404 AC. Dinastía 27, y de 343 a 332 AC. Dinastía XXXI, hasta la entrada del macedonio. Recibido como salvador y libertador, e hijo de Amón, por la creencia de que su padre biológico fue el rey egipcio Nectanebo, representante de esta deidad, por decisión popular se concedió a Alejandro la corona de los 2 reinos, siendo nombrado faraón en noviembre de 332 AC en Memphis 52. Fundación de Alejandría. En enero del 331 AC Alejandro fundó la ciudad de Alejandría en una zona costera muy fértil al oeste del delta del Nilo. Los motivos de la fundación eran tanto económicos, la apertura de una ruta comercial en el mar Egeo, como culturales, la creación de una ciudad al estilo griego en Egipto, cuya planificación se dejó en manos del arquitecto Dinócrates. La escritora inglesa Mary Renault, en su biografía de Alejandro, comenta: de Memphis bajó por el río hasta la costa, donde tenía que tratar unos asuntos referentes a sus conquistas en Asia Menor. Navegó por el delta y varó en las proximidades del lago Mareotis. Le pareció un sitio ideal para establecer una ciudad: buen fondeadero, buenas tierras, buen aire, buen acceso al Nilo. Estaba tan decidido a emprender las obras que deambuló por el emplazamiento, arrastrando tras de sí a arquitectos e ingenieros y señalando las situaciones de la plaza del mercado, de los templos de los dioses griegos y egipcios, de la vía real. Un hombre listo se percató de que Alejandro no tenía tiza para marcar y le ofreció harina, que el macedonio aceptó. Los pájaros se alimentaron de ella, por lo cual los adivinos previeron que la ciudad prosperaría y daría de comer a muchos forasteros, predicción que Alejandría sigue cumpliendo. Travesía al oráculo de Siwa. Posteriormente, tras un dificultoso viaje por el desierto, llegó al oasis de Siwa, situado en pleno Sáhara. Este oráculo correspondía al dios Amón. El profeta, queriendo saludarle en idioma griego, le dijo: hijo mío, equivocándose en una letra, y que a Alejandro le agradó este error, por dar motivo a que pareciera le había llamado hijo de Zeus. 10 Le anunció que le saludaba tanto de parte del dios como de su padre. 8 Alejandro preguntó si había quedado sin castigo alguno de los asesinos de Filipo, y si se le concedería dominar a todos los hombres. Habiéndole dado el dios favorable respuesta y asegurándole que Filipo estaba vengado, Alejandro le hizo magníficas ofrendas, y entregó ricos presentes a los hombres allí destinados. También se dice que Alejandro,
en una carta enviada a su madre, le comunicó haberle sido hechos ciertos vaticinios arcanos, que solo a ella revelaría 9. Algunos han escrito que la cultura del antiguo Egipto impresionó a Alejandro desde los primeros días de su estancia en este país. Los egipcios nos han dejado testimonio, grabado en piedra, de estos hechos y apetencias. En Karnak existe un bajorrelieve donde se representa a Alejandro haciendo ofrendas al dios Amón en calidad de converso. En él, viste la indumentaria de Faraón. Nims, el paño que cubre la cabeza y va por detrás de las orejas, clásico del antiguo Egipto, o la corona doble, roja y blanca. Cola litúrgica de chacal, que con el tiempo se transformó en cola de toro. Ofrenda en 4 vasos, como símbolo que indica cantidad, repetición, abundancia y multiplicación. En los jeroglíficos del muro se distinguen además los títulos de Alejandro Faraón que se representan dentro de un serej y un cartucho egipcio. Persia. Véanse también, Batalla de Gaugamela y Batalla de la Puerta Persa. 331 AC Magno toma Persia y todas sus satrapías. Al cabo de un año de estadía en Egipto, y controlando la situación de rebeldía en Anatolia y el Egeo 53 en la primavera del 331 AC, desde Tiro y Egipto, organizó los territorios conquistados y su ejército 8 para iniciar la marcha hacia la conquista de Persia. Batalla de Gaugamela. El rey persa Darío, con un ejército más numeroso, decidió hacerle frente en Gaugamela a orillas del Tigris. Esta batalla hoy en día sigue siendo analizada por expertos militares, intentando explicarse cómo un ejército tan inferior en número derrota a uno por lo menos 5 veces más grande. La estrategia usada por el macedonio fue una tenaza, donde el yunque era la infantería, y el martillo la caballería, los etairo y sus compañeros. Darío apenas logró salvar su vida, y huyó nuevamente apabullado por el genio militar del macedonio 54. Ocupación de Babilonia. Esta derrota del ejército persa fue significativa en bajas, y representó prácticamente la caída del imperio aqueménida. Así Alejandro con su ejército logró entrar en Babilonia quedando a las puertas del propio territorio persa. En el año 331 AC, el ejército macedonio invadió Persia entrando fácilmente a Susa, la vieja capital de Darío y, mientras que el derrotado Darío III huía hacia el interior del territorio persa en busca de fuerzas leales para enfrentar nuevamente a Alejandro. Alejandro procedió cuidadosamente ocupando las ciudades, apoderándose de los caudales persas y asegurando las líneas de abastecimiento. Desde Susa pasó a Persépolis, capital ceremonial del imperio aqueménida, donde quemó el palacio de la ciudad durante una fiesta, aunque otras fuentes señalan que esto no fue así. Persecución del rey Darío. Se dirigieron hacia Ecbatana para perseguir a Darío. Lo encontraron asesinado por sus nobles, que ahora obedecían a Besos 55. Alejandro honró a su otrora rival y enemigo, cubriéndolo con el manto púrpura que Darío abandonó en la batalla de Isos, y que Alejandro recogió. Le rindió un funeral real y prometió a la familia de este perseguir a sus asesinos 56. Batalla de Gaugamela. Darío reunió entre 200.000 y 500.000 hombres, entre sus satrapías, mientras que los macedonios contaban con 40.000 a 50.000 efectivos. Las estipulaciones modernas sugieren que la mitad del ejército persa pereció en combate, mientras que los macedonios y aliados griegos contarían unas 5.000 bajas incluyendo heridos. Ante la debacle, nuevamente, Darío huyó, dejando a Babilonia a la suerte de Alejandro. Besos escapó a la zona lindera del Hindú Kusi, hoy Afganistán, en las inmediaciones de Sogdiana, al este de Asia, acompañado por una resistencia formada por nobles y arqueros a caballo, autoproclamándose rey de Persia, cosa que Alejandro no toleraba, motivo también por el cual lo perseguiría. Promoción de mezcla de culturas. Los extranjeros que vivían en Persia se sintieron identificados con Alejandro y se comprometieron con él para venerarle como nuevo gobernante. En su idea de conquista también estaba la de querer globalizar su imperio mezclando distintas razas y culturas. Los sátrapas persas en su mayoría conservaron sus puestos, aunque supervisados por un oficial macedonio que controlaba las fuerzas armadas. Plutarco recalca, al ver a Alejandro a las demás cautivas, que todas eran aventajadas en hermosura y gallardía, dijo por chiste, gran dolor de ojos son estas persas. Con todo, oponiendo a la belleza de estas mujeres la honestidad de su moderación y continencia. En su intento de mezclar la cultura persa y la griega se celebraron bodas masivas entre griegos y muchachas persas,
y entrenó a un regimiento de soldados persas para combatir a la manera macedonia. 8. La mayoría de los historiadores coinciden en que Alejandro adoptó el título real persa de Sansa, rey de reyes. Conspiraciones. En el 330 a.C. Filotas, hijo de Parmenión, fue acusado de conspirar contra Alejandro y asesinado junto con su padre, por temor a que éste se rebelara al enterarse de la noticia. 57. Asimismo, el primo de Alejandro, Amintas, hijo de Pérdicas III, fue ejecutado por intentar pactar con los persas para convertirse en el nuevo rey. De hecho, era el legítimo sucesor al trono macedonio. 58. Tiempo después hubo una nueva conjura contra Alejandro, ideada por sus pajes, la cual tampoco logró su objetivo. Tras esto, Calístenes, quien hasta ese momento había sido el encargado de redactar la historia de las travesías de Alejandro, fue considerado como impulsor de este complot, por lo que fue condenado a muerte. Sin embargo, él se quitó antes la vida. 59. Muerte de Clito. Artículo principal, incidente de la prosquinesis. Casamiento de Alejandro con Barsine. Mosaico de Pompeya, 324 AC. Según cuenta Pseudo Calístenes, Alejandro pidió casarse con Barsine Estátira, una de las hijas del rey persa Darío, pidiéndole la mano a su madre, siendo esta cautiva. El mosaico es un exponente de la época misma sobre la política de fusión entre pueblos que propuso Magno. Clito, apodado, el Negro, era uno de los generales del ejército, al cual Alejandro tenía gran afecto y había nombrado sátrapa de Bactriana. Durante un banquete, Clito, irritado por la costumbre persa de la prosquinesis, y al escuchar que Alejandro se proclamaba mejor que su padre Filipo, le respondió: toda la gloria que posees es gracias a tu padre, agregando: sin mí, hubieras perecido en el Gránico. 6061. Alejandro, ebrio, le arrojó una manzana a la cabeza. 40. A lo que siguió una discusión en forma de versos. 36 que terminó cuando Alejandro buscó su espada para atacarlo. Según el relato, uno de los guardias la había ocultado y Clito fue sacado del lugar por varios amigos. Poco después, sin embargo, volvió a entrar por otra puerta y, mirando fijamente al conquistador, recitó un verso de Eurípides, que perversa costumbre han introducido los griegos. En ese momento, Alejandro arrebató una lanza a uno de sus guardias y atravesó con ella a Clito, quien se desplomó en medio del estupor de los presentes. Arrepentido del crimen, pasó 3 días encerrado en su tienda y algunos relatos afirman que trató de suicidarse. 6062. Asia Central. Persecución del asesino de Darío. Esta persecución es importante, porque es la ruta que termina llevando a Alejandro hasta la India. Tras muchos preparativos, y luego de establecer un nuevo orden en Babilonia, Alejandro partió en la persecución de Besos, el asesino del rey Darío, y conquistar las satrapías persas de Asia Central. La mayoría de los sátrapas persas continuaron en sus cargos, dejando a Alejandro en ellas pequeñas guarniciones de aliados griegos. Contaba con una expedición mediana de soldados griegos, llevando consigo soldados persas 89, entrenados al estilo de combate y uniformes macedonios, que conocían bien los territorios y los dialectos de las zonas a ocupar. Alejandro luchando con el dragón, mujeres emergen de las aguas, posible alusión a su encuentro con las amazonas. Texto original en griego del siglo X, texto en latín traducido por Leo de Nápoles, titulado, Historia de Prelis Alexandri Magni. Los escritos antiguos dejaron testamento que este viaje fue tan exótico como penoso. Una extensa travesía, con falta de provisiones y, fundamentalmente, agua. Detalladamente se pueden encontrar en las cartas que le envió Alejandro a Aristóteles, recopiladas por Pseudo Calístenes, donde cuenta que en la expedición fueron atacados por hombres gigantes sin inteligencia humana, que nos ocasionaron varias bajas, incluso sacrificar parte de sus caballos por falta de alimento. Ante el cuestionamiento de su setaroi, respondió: estos caballos que sacrificamos nos darán el doble. 8. Encuentro con las amazonas. Todas las fuentes clásicas coinciden en que existió un encuentro entre las amazonas y Alejandro Magno. 8. Las amazonas fue un pueblo de mujeres guerreras, cuya deidad principal era Diana, y su mito fundacional el dios olímpico Ares. Habían consolidado una sociedad matriarcal, en las inmediaciones del sur del mar Caspio, en Asia. El historiador Quinto Curcio Rufo menciona que el macedonio fue visitado por la reina amazona Talestris, escoltada por una comitiva de 300 guerreras, cuyo fin fue proponerle engendrar hijos con Alejandro,
para lograr herederas de estirpe guerrera y noble. Plutarco cita al menos 5 fuentes que comprueban este acontecimiento, con leves diferencias. En los escritos de Pseudo-Calístenes, las cartas que Alejandro envió a Aristóteles recalcó la belleza de esas mujeres y su gran fortaleza física. 8 Curcio Rufo cuenta que Alejandro ante tal propuesta, no opuso demasiada resistencia. Permanecieron encerrados 13 días y 13 noches. Es sabido que Alejandro promovía la fusión de culturas y etnias a través de uniones y matrimonios mixtos, manteniendo la idea de abolir toda diferencia entre conquistadores y conquistados. Este tipo de eventos y ritos místicos sexuales aparentemente eran comunes en la antigüedad, como narró Calístenes, y que puso en duda la paternidad de Filipo, la unión de su madre Olimpia con Nectanebo rey egipcio y supuesto padre biológico para engendrar un hijo que liberaría ambos reinos. Boda de Roxana y Alejandro, por el pintor Giovanni Bazzi. Boda con Roxana. Luego de todas estas exóticas experiencias, siguió la ruta trazada para perseguir a Besos, internándose en zonas que oscilaban entre desiertos y montañas. Hasta que llegó a Sogdiana y Bactriana 63 donde entabló una relación de confianza con el sátrapa persa Artabazo II, cuya hija, la princesa Roxana 64 con quien Alejandro se casó, sería su compañía a partir de ahí en las campañas sucesivas. En los escritos de Calístenes se narra que en un oasis en medio de la expedición, Alejandro avistó piedras preciosas en las cristalinas aguas 9 luego de que unos soldados se metiesen al agua y fueran, devorados al instante por bestias acuáticas, planificó una de jaula anfibia, con tubos hechas con tripas de animales para respirar, para sumergirse él mismo y rescatar las 8 rebeliones. Finalmente, Besos, el asesino del rey Darío, es arrestado por sus propios cortesanos, y entregado vivo a Ptolomeo, general y amigo de Alejandro, y futuro regente de Egipto. Es ejecutado, dando supuestamente por terminada la persecución. Alejandro dio aviso inmediatamente a la familia de Darío, que su asesino estaba vengado. Pero ocurrió algo impensado. Espitamenes, cortesano de Besos y principal mentor de su entrega, a cambio había pedido la independencia de Sogdiana y otras satrapías. Al tener la negativa, provocó importantes revueltas en las ciudades, aniquilando guarniciones griegas y generando caos al imperio establecido por Magno. Espitamenes se desenvolvía en la región de Aria, logró aliados de tribus nómades, jinetes arqueros de estepas y desiertos, y tomó las ciudades del este asiático controladas por los griegos, atacó la capital Maracanda, y Bactriana, pero Artabazo II repelió los ataques. Alejandro ordenó fortificar todas las ciudades y satrapías, ya ahora en pasos montañosos defendibles. Pero el factor decisivo fue fortificar todos los oasis, dejando a Espitamenes sin recursos para sus soldados y caballería. Alejandro en un submarino, pintura del año 1445. British Library Royal. En diciembre de 328 AC, el comandante macedonio Coeno lo derrotó, y cuando los sogdianos y las tribus nómadas se enteraron de que el ejército principal de Alejandro se acercaba, los masagetas asesinaron a su líder y enviaron su cabeza al conquistador. Espitamenes tenía una hija, Apama, quien se casó con uno de los generales más importantes de Alejandro, Seleuco, febrero de 324 AC. La pareja tuvo un hijo, Antíoco. Tras la muerte de Alejandro, Seleuco fundó la dinastía seleucida, todos los territorios persas desde Media, Asia Central y Este, siendo Apama reconocida como la madre de la dinastía seleucida. Varias ciudades fueron llamadas Apamea en su honor. India. Pronto llevaría a su ejército a atravesar el Hindu Kush 65 y a dominar el valle del Indo, con la única resistencia del rey indio Poros en el río Hidaspe 66. Con sus acciones militares extendió ampliamente la influencia de la civilización griega y preparó el camino para los reinos del período helenístico. Tras la muerte de Espitamenes y su boda con Roxana, Roxanaque en Bactriano, para consolidar sus relaciones con las nuevas satrapías de Asia Central, en el 326 AC Alejandro puso toda su atención en el subcontinente indio e invitó a todos los jefes tribales de la anterior satrapía de Gadara, al norte de lo que ahora es Pakistán para que vinieran a él y se sometieran a su autoridad. Mbi, rey de Taxila, cuyo reino se extendía desde el Indo hasta el Hidaspes, aceptó someterse pero los rajás de algunos clanes de las montañas, incluyendo los Aspasio y los Asaquino y de la tribu de los Cambojas, conocidos en los textos indios como Asbayanas y Asbacayanas, nombres que se refieren a la naturaleza ecuestre de su sociedad, de la raíz sánscrita asba, que significa caballo, se negaron a ello.
Alejandro tomó personalmente el mando de los portadores de escudo, los compañeros de a pie, los arqueros, los agrianos y los lanzadores de jabalina a caballo y los condujo a luchar contra la tribu de los Camboja, de la que un historiador moderno escribe que, eran gentes valientes y le fue difícil a Alejandro aguantar sus acometidas, especialmente en Masaga y Ahornos. Batalla de Lidaspes, India. El ejército macedonio bordeaba el río, imposible atravesarlo por su profundidad, mientras las tropas del rey hindú, Poros, seguían de cerca sus movimientos. Finalmente, en un tramo de aguas bajas, se abrió batalla. Fue una de las contiendas más difíciles que tuvo Alejandro. Ante un nuevo elemento, el ejército adversario disponía de elefantes de guerra, y su olor descomponía a los caballos del ejército macedonio. Pero según Calístenes, Alejandro tuvo en cuenta esto, por lo que utilizaron el fuego para dispersar a los elefantes, prendiendo antorchas y estatuas de bronce. Una vez finalizada la batalla, Alejandro se encontró con Poro, herido, y lo felicitó por la tenacidad de sus hombres. Le dio trato real, y lo conservó como sátrapa de su región, incluso le obsequió otras regiones más. Alejandro se enzarzó en una feroz contienda contra los Aspasioi, en la que le hirieron en el hombro con un dardo, pero en la que los Aspasioi perdieron la batalla y 40.000 de sus hombres cayeron prisioneros. Los Asakinoi fueron al encuentro de Alejandro con un ejército de 30.000 soldados de caballería, 38.000 de infantería y 30 elefantes, lucharon valientemente y opusieron una tenaz resistencia al invasor en las batallas de las ciudades de Ora, Bacira y Masaga, ciudad esta última cuyo fuerte fue reducido solo tras varios días de una sangrienta lucha en la que hirieron a Alejandro de gravedad en el tobillo. Cuando el Rajá de Masaga murió durante la batalla, el comandante supremo del ejército acudió a la vieja madre de este, Cleofis, la cual también parecía dispuesta a defender su tierra hasta el final y asumió el control total del ejército, lo que empujó también a otras mujeres del lugar a luchar, por lo que Alejandro solo pudo controlar Masaga recurriendo a estratagemas políticas y actos de traición. Según Quinto Curcio Rufo, Alejandro no solo mató a toda la población de Masaga, sino que redujo sus edificios a escombros. Una matanza similar ocurrió en Ora, otro bastión de los Asakinoi. Mientras todas estas matanzas ocurrían en Masaga y Ora, varios Asakinoi huyeron a una alta fortaleza llamada Hornos, donde Alejandro los siguió de cerca y capturó la roca tras 4 días de sangrienta lucha. La historia de Masaga se repitió en Ahornos, y la tribu de los Asakinoi fue masacrada. En sus escritos acerca de la campaña de Alejandro contra los Asakinoi, Víctor Hansan comenta, después de prometer a los Asakinoi, quienes estaban rodeados, que salvarían sus vidas si capitulaban, ejecutó a todos los soldados que aceptaron rendirse. Las contiendas de Ora y Ahornos se saldaron de forma similar. Probablemente todas sus guarniciones fueron aniquiladas. Campañas de la invasión del sur de Asia. Sisikotos, que había ayudado a Alejandro en esta campaña, fue nombrado gobernador de Ahornos. Tras reducir Ahornos, Alejandro cruzó el Indo y luchó y ganó una batalla épica contra el gobernante local Poros, que controlaba la región de Panjab, en la batalla de Lidaspes del 326 AC. Tras la batalla, Alejandro quedó tan impresionado por la valentía de Poros que hizo una alianza con él y le nombró sátrapa de su propio reino 8, al que añadió incluso algunas tierras que éste no poseía antes. Alejandro llamó Bucéfala a una de las 2 ciudades que había fundado, en honor al caballo que le había traído a la India, y que habría muerto durante la contienda de Lidaspes. Alejandro siguió conquistando todos los afluentes del río Indo. Al este del reino de Poros, cerca del río Ganges, estaba el poderoso imperio de Magadha, gobernado por la dinastía Nanda. Temiendo la perspectiva de tener que enfrentarse con otro gran ejército indio y cansados por una larga campaña, el ejército macedonio se amotinó en el río Ifasis, actual río Beas, negándose a seguir hacia el este. 10. El combate de Poro desmoralizó mucho a los macedonios, apartándolos de querer internarse más en la India, pues no bien habían rechazado a este, que les había hecho frente con 20.000 infantes y 2.000 caballos, cuando ya se hacía de nuevo resistencia a Alejandro, que se disponía a forzar el paso del río Ganges, cuya anchura sabían era de 32 estadios, y su profundidad de 100 brasas, y, que la orilla opuesta estaba cubierta con gran número de hombres armados, de caballos y elefantes, porque se decía que le estaban esperando los reyes de los Gandharitas y los Preslos, con 80.000 caballos, 200.000 infantes, 8.000 carros y 6.000 elefantes de guerra. Plutarco,
vida de Alejandro LXI. Alejandro, tras reunirse con su oficial Coeno, uno de sus hombres de confianza, se convenció de que era mejor regresar. Alejandro no tuvo más remedio que dirigirse al sur. Por el camino su ejército se encontró con los malios. Los malios eran las tribus más aguerridas del sur de Asia por aquellos tiempos. El ejército de Alejandro desafió a los malios, y la batalla los condujo hasta la ciudadela malía. Durante el asalto, el propio Alejandro fue herido gravemente por una flecha malía en el pulmón. Sus soldados, creyendo que el rey estaba muerto, tomaron la ciudadela y descargaron su furia contra los malios que se habían refugiado en ella, llevando a cabo una masacre, y no perdonaron la vida a ningún hombre, mujer o niño. A pesar de ello y gracias al esfuerzo de su cirujano, Critodemo de Cos, Alejandro sobrevivió a esa herida. Después de esto, los malios supervivientes se rindieron ante las fuerzas macedónicas, y éstas pudieron continuar su marcha. Alejandro envió a la mayor parte de sus efectivos a Caarmenia, al sur del actual Irán, bajo el mando del general Crátero, y ordenó montar una flota para explorar el Golfo Pérsico bajo el mando de su almirante Nearco, mientras que él conduciría al resto del ejército de vuelta a Persia por la ruta del sur a través del desierto de Gedrosia, ahora parte del sur de Irán y de Makran, en Pakistán. En su regreso a Babilonia, Alejandro sufre una importante pérdida, su oficial Coeno muere, 326 AC, producto de una enfermedad que había contraído. Siendo Coeno uno de sus oficiales de infantería más destacados, Magno le rindió un funeral con todos los honores. Alejandro dejó, no obstante, refuerzos en la India. Nombró a su oficial Peitón sátrapa del territorio del Indo, cargo que éste ocuparía durante los próximos 10 años hasta el 316 AC, y en Panjab dejó a cargo del ejército a Eudemos, junto con Poro-Simbi. Eudemos se convirtió en gobernador de una parte de Panjab después de que estos murieran. Él y Peitón volvieron a Occidente en el 316 AC con sus ejércitos. En el 321 AC, Chandragupta Maurya fundó el Imperio Maurya en la India y expulsó a los sátrapas griegos. Últimos años. Tras enterarse de que muchos de sus sátrapas y delegados militares habían abusado de sus poderes en su ausencia, Alejandro ejecutó a varios de ellos como ejemplo mientras se dirigía a Susa. Como gesto de agradecimiento, Alejandro pagó las deudas de sus soldados, y anunció que enviaría a los veteranos mayores a Macedonia bajo el mando de Crátero, pero sus tropas malinterpretaron sus intenciones y se amotinaron en la ciudad de Opis, negándose a partir y criticando con amargura su adopción de las costumbres y forma de vestir de los persas, así como la introducción de oficiales y soldados persas en las unidades macedonias. Alejandro ejecutó a los cabecillas del motín, pero perdonó a las tropas. En un intento de crear una atmósfera de armonía entre sus súbditos persas y macedonios, casó en una ceremonia masiva a sus oficiales más importantes con persas y otras nobles de Susa 9, pero pocas de esas parejas duraron más de un año. Mientras tanto, en su regreso, Alejandro descubrió que algunos hombres habían saqueado la tumba de Ciro II el Grande, y los ejecutó sin dilación, ya que se trataba de los hombres que debían vigilar la tumba que Alejandro honraba. Tras viajar a Ecbatana para recuperar lo que quedaba del tesoro persa, su amigo más íntimo, Hefestión, murió a causa de una enfermedad o envenenado, lo que afectó mucho a Alejandro 6710. Muerte. El imperio de Alejandro tras su muerte en el 323 AC. El 11 de junio del 323 AC. 10 de junio, según algunos autores, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. Existen varias teorías sobre la causa de su muerte, que incluyen envenenamiento por parte de los hijos de Antípatro, Casandro y Ioulas, siendo este último copero de Alejandro, u otros sospechosos, 68 enfermedad, se sugiere que pudo ser la fiebre del Nilo, o una recaída de la malaria que contrajo en el 336 a calle Se sabe que el 2 de junio Alejandro participó en un banquete organizado por su amigo Medio de Larisa. Tras beber copiosamente, inmediatamente antes o después de su baño, lo metieron en la cama por encontrarse gravemente enfermo. Los rumores de su enfermedad circulaban entre las tropas, que se pusieron cada vez más nerviosas. El 12 de junio, los generales decidieron dejar pasar a los soldados para que vieran a su rey vivo por última vez, de 1:69. Plutarco hace referencia respecto a su última semana con vida, en la que se internaba en extensos baños de inmersión para curarse y sacrificar a los dioses 10, lo que sugiere la práctica de la hidroterapia,
muy común entre los griegos. Causas. La teoría del envenenamiento deriva de la historia que sostenían en la antigüedad Justino y Curcio. Según ellos, Casandro, hijo de Antípatro, regente de Grecia, transportó el veneno a Babilonia con una mula 8 y el copero real de Alejandro, Dioulas, hermano de Casandro y amante de Medio de Larisa, se lo administró. Muchos tenían razones de peso para deshacerse de Alejandro. Las sustancias mortales que podrían haber matado a Alejandro en una o más dosis incluyen el eléboro y la estricnina. Según el historiador Robin Lane Fox, el argumento más fuerte contra la teoría del envenenamiento es el hecho de que pasaron 12 días entre el comienzo de la enfermedad y su muerte y en el mundo antiguo no había, con casi toda probabilidad, venenos que tuvieran efectos de tan larga duración. Una de las hipótesis posibles es que sufrió una pancreatitis aguda, ya que los síntomas que sufrió, según explican los autores clásicos, encajan con los propios de esa enfermedad 70. En 1865 el médico francés Émile Littre publicó el libro La vérité sur la mort de Alexandre le Grand en el que basándose en el diario del secretario del rey concluyó que había muerto a causa de un mal tratamiento de una crisis de paludismo. En 2018 la doctora Catherine Hall, de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, afirmó que Alejandro habría muerto a causa del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune cuyos síntomas son, fiebre alta, gran fatiga, dolores abdominales y parálisis de los miembros. Añadió que pudo ser embalsamado vivo porque sus médicos lo habrían creído muerto sin tomarle el pulso al paciente 71. Las disputas sucesorias. Diario astronómico de los años 323 a 322 AC que contiene la muerte de Alejandro, Museo Británico. Artículo principal, sucesión de Alejandro Magno. Alejandro no tenía ningún heredero legítimo. Su medio hermano Filipo Arrideo era deficiente, su hijo Alejandro nacería tras su muerte, y su otro hijo Heracles, cuya paternidad está cuestionada, era de una concubina 72. Debido a ello la cuestión sucesoria era de vital importancia. Tragedia familiar. Todos sus familiares y herederos, tanto su madre Olimpia, su esposa Roxana, su hijo Alejandro, su amante Barsine y su hijo Heracles, fueron mandados asesinar por Casandro, lo que llevó a la extinción de la dinastía argeada. Las guerras de los diádocos. Artículo principal, Guerras de los diádocos. Se da el nombre de diádoco a los pretendientes de la herencia del imperio que dejó Alejandro Magno. La mayoría de los historiadores creen que si Alejandro hubiera tenido la intención de elegir a uno de sus generales obviamente habría elegido a Crátero porque era el comandante de la parte más grande del ejército, la infantería, porque había demostrado ser un excelente estratega, y porque tenía las cualidades del macedonio ideal. Pero Crátero no estaba presente, y los otros pudieron haber elegido oír Cráteroi, el más fuerte. Fuera cual fuese su respuesta, Crátero no parecía ansiar el cargo. Entonces, el imperio se dividió entre sus sucesores, los diádocos. A pesar de los intentos de mantener unificado el imperio macedónico, este acabaría por dividirse en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías. Dinastía Ptolemaica. Ptolomeo se convirtió desde un primer momento en gobernante de Egipto y se mantuvo aislado y estable desde el principio. Dinastía Antigónida, con centro en Macedonia y con el hijo de Antígono Monoftalmos, Demetrio como rey, esta dinastía conquistó su reino a Casandro y ocupó también Grecia. Dinastía Seleucida, con base en Mesopotamia y Siria, Seleuco dominó después un territorio más amplio, ya que se adueñó de Asia, que estaba en poder de Antígono. Lisímaco obtuvo Tracia y Asia Menor pero no logró fundar una dinastía propia ni consolidar sus dominios. Testamento. Mosaico de Alejandro Magno hallado en una casa patricia en Pompeya. En su lecho de muerte, sus generales le preguntaron a quién legaría su reino. Se debate mucho lo que Alejandro respondió, algunos creen que dijo Cráteroi, al más fuerte, y otros que dijo Cráteroi, a Crátero. Esto es posible porque la pronunciación griega de el más fuerte y Crátero difieren solo por la posición de la sílaba acentuada. Algunos autores clásicos, como Diodoro, relatan que Alejandro dio detalladas instrucciones por escrito a Crátero poco antes de su muerte. Aunque Crátero ya había empezado a cumplir órdenes de Alejandro, como la construcción de una flota en Cilicia para realizar una expedición contra Cartago, los sucesores de Alejandro decidieron no llevarlas a cabo, basándose en que eran poco prácticas y extravagantes. El testamento, descrito en el libro 18 de Diodoro, pedía expandir el imperio por el sur y el oeste del Mediterráneo,
hacer construcciones monumentales y mezclar las razas occidentales y orientales. Sus puntos más interesantes fueron: 10. Completar el monumento funerario en honor a Hefestión. Construir 1000 barcos de guerra, más grandes que los triremes, en Fenicia, Siria, Cilicia y Chipre para la campaña contra los cartagineses y aquellos que viven por la costa de Libia e Iberia y las regiones costeras que se extienden hasta Sicilia. Construir una carretera desde el norte de África hasta las columnas de Heracles, con puertos y astilleros alrededor. Erigir grandes templos en Delos, Delfos, Dadouna, Dion, Anfípolis, Cirno e Ilión. Construir una tumba monumental, que rivalice con las pirámides de Egipto, para su padre Filipo. Establecer ciudades y, llevar poblaciones de Asia a Europa y también en la dirección opuesta de Europa a Asia, para traer unidad y amistad al continente más extenso a través de enlaces matrimoniales y la unión familiar. Tumba. Artículo principal: tumba de Alejandro Magno. Catafalco de Alejandro, según la descripción de Diodoro. Alejandro falleció en el año 323 AC, y su cuerpo fue trasladado en el año 321 AC. Los restos iban a ser trasladados a su Macedonia natal, en Grecia. Existe un gran misterio de cómo ocurrió el desvío del mismo, ya que fue trasladado a Alejandría, Egipto, donde permaneció al menos hasta comienzos de la Edad Media. En el hecho se implicó directamente a su amigo personal y comandante, y nuevo regente de Egipto, Ptolomeo, fundador de las dinastías helenísticas. Lo que ha sucedido con su tumba desde la ocupación romana es todo un misterio. Los emperadores romanos robaron objetos de Magno, como su coraza, su capa, incluso flagelándolo. El cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron este ataúd junto con su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado soportado por peristilos jónicos. La decoración del carruaje era muy lujosa y fue descrita por Diodoro con gran detalle. Mary Renault resume sus palabras. El féretro era de oro y el cuerpo que contenía estaba cubierto de especias preciosas. Los cubría un paño mortuorio púrpura bordado en oro, sobre el cual se exponía la panoplia de Alejandro. Encima, se construyó un templo dorado. Columnas jónicas de oro, entrelazadas con acanto, sustentaban un techo abovedado de escamas de oro incrustadas de joyas y coronado por una relumbrante corona de olivo en oro que bajo el sol llameaba como los relámpagos. En cada esquina se alzaba una victoria, también en noble metal, que sostenía un trofeo. La cornisa de oro de abajo estaba grabada en relieve con testas de íbice de las que pendían anillas doradas que sustentaban una guirnalda brillante y policroma. En los extremos tenía burlas y de estas pendían grandes campanas de timbre diáfano y resonante. Bajo la cornisa habían pintado un friso. En el primer panel, Alejandro aparecía en un carro de gala, con un cetro realmente espléndido en las manos, acompañado de guardaespaldas macedonios y persas. El segundo representaba un desfile de elefantes indios de guerra, el tercero, a la caballería en orden de combate, y el último, a la flota. Los espacios entre las columnas estaban cubiertos por una malla dorada que protegía del sol y de la lluvia el sarcófago tapizado, pero no obstruía la mirada de los visitantes. Disponía de una entrada guardada por leones de oro. Los ejes de las ruedas doradas acababan en cabezas de león cuyos dientes sostenían lanzas. Algo habían inventado para proteger la carga de los golpes. La estructura era acarreada por 64 mulas que, en tiros de 4, estaban uncidas a 4 yugos, cada mula contaba con una corona dorada, un cascabel de oro colgado de cada quijada y un collar incrustado de gemas. Renault, 2013, p2. Según una leyenda, se conservó el cadáver de Alejandro en un recipiente de arcilla lleno de miel, que puede actuar como conservante, e introducido en un ataúd de cristal. Claudio Eliano cuenta que Ptolomeo robó el cuerpo mientras lo llevaban a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la antigüedad tardía 73 Ptolomeo IX, uno de los últimos sucesores de Ptolomeo y, reemplazó el sarcófago de Alejandro por uno de cristal y fundió el oro del original para acuñar monedas y saldar deudas, que surgieron durante su reinado. Los ciudadanos de Alejandría se mostraron horrorizados por esto y poco después Ptolomeo IX fue asesinado. El denominado, sarcófago de Alejandro Magno, Museo Arqueológico de Estambul. Luego que Roma ocupara Egipto definitivamente en el año 29 AC, la tumba de Alejandro ha sido saqueada, y el propio cuerpo de Magno flagelado por los mismos emperadores romanos.
El emperador Octavio Augusto rompió la nariz de Alejandro 74, luego Pompeyo el Grande robó su capa. Se dice que el emperador romano Calígula saqueó la tumba, robando la coraza de Alejandro para ponérsela. Alrededor del 200 DC, el emperador Septimio Severo cerró la tumba de Alejandro al público. Su hijo y sucesor, Caracalla, admiraba mucho a Alejandro y visitó la tumba durante su reinado. Tras esto, los detalles sobre el destino de la tumba son confusos. Ahora se piensa que el llamado sarcófago de Alejandro, descubierto cerca de Sidón y ahora situado en el Museo Arqueológico de Estambul, pertenecía en realidad a Abdalónimo, a quien Hefestión nombró rey de Sidón por orden de Alejandro. El sarcófago muestra a Alejandro y a sus compañeros cazando y luchando contra los persas. Ejército de Alejandro Magno. Artículo principal, Ejército macedonio. Al comienzo de la campaña, su ejército era de 40.000 hombres. Luego ese número se incrementó hasta 50.000 al recibir refuerzos de aliados griegos. Por lo que, inicialmente, su ejército estaba compuesto de 35.000 soldados de infantería, y 5.000 de caballería. 10 es un número bastante bajo en comparación de los grandes volúmenes de ejércitos que utilizaba Darío, 600.000, y las ciudades de los sátrapas persas. El ejército macedonio bajo Filipo II y Alejandro Magno consistía de diferentes cuerpos que se complementaban entre sí, caballería pesada y caballería ligera, infantería pesada e infantería ligera, armas de asedio, catapultas. 8. Caballería pesada formaba por izquierda, aliados griegos, y por derecha con Alejandro, que la constituían los etairoi o compañeros. Falange macedonia. Portaban lanzas, sarisa, de 6 metros de largo. Mantenían lejos al enemigo, o caso contrario, lo atravesaban. La segunda fila cubría los huecos formados en la primera, haciéndola prácticamente impenetrable. Las arisas de las líneas de atrás tomaban medidas angulares desde 45 y la última a 90. Los analistas coinciden en que la falange macedonia en tiempos de Alejandro Magno era similar a la de un puercoespín. Los etairoi estaban formados en escuadrones hilai de 256 jinetes con casco beocio, coraza de bronce o linotórax, equipados con sistón o lanza de 3,8 m y una espada. Los compañeros formaban la unidad de élite de caballería aristocrática macedonia, siendo el principal elemento ofensivo de Alejandro. En batalla, los compañeros se formaban a la derecha de los hipspistas, los 9 escuadrones en el orden del día con el escuadrón real de 300 jinetes tomando el lugar de honor en la línea bajo el mando de Clito, cuyo deber era el de proteger al rey en batalla. A su izquierda formaban los otros compañeros en 8 escuadrones de 256 compañeros, subdivididos en 4 unidades de 64 jinetes bajo el mando de Filotas. Arqueros y lanzadores de jabalinas. Ubicados al frente de los compañeros etairoi, formaban los arqueros y agrianos, de Tracia y Peonia, y protegiendo su flanco derecho estaban los prodromoi y demás caballería ligera. Caballería ligera. Formaba a la derecha de los etairoi, y consistía de los prodromoi, exploradores con casco beocio y sin armadura, cuyo deber era el de reconocer el territorio enemigo que el ejército atravesaría. Usaban la sarisa o pica de los falangistas, pero podían estar armados con jabalinas para reconocimiento y exploración. Los prodromoi a su vez estaban apoyados por la caballería de Tracia, odrisios y paionios en su mayoría, armados y equipados con casco tracio o, en el caso de los paionios, con casco ático sin más armadura y blandiendo lanza y espada. Arma colectiva, el eutitonón, predecesor de la helépolis y la ballesta. Caballería aliada. Su misión era proteger el flanco izquierdo de la falange macedonia. El escuadrón de Farsalia servía de guardia a Parmenio. Mayormente integrada por aliados griegos de las polis de la región de Tesalia, servía también como caballería pesada, armados y equipados como los compañeros, presuntamente la mejor caballería de toda Grecia. Al principio de la campaña había 1.800 jinetes tesalios, estos a su vez eran apoyados por el resto de la caballería pesada griega. Este contingente aliado era parte de la fuerza con que contribuyó la Liga Helénica al ejército macedonio y que además servían de rehenes, para garantizar el buen comportamiento de sus respectivas ciudades. Infantería. Actuaba de yunque, mientras que la caballería era el martillo, que azotaba al enemigo. Portaban casco, coraza, escudo, y lanzas de hasta 6 metros, con lo que hacía muy difícil atravesar estas falanges.
Armas de asedio. Sus ingenieros introdujeron diseños de catapultas de torsión, o, mejoradas, tipo grandes ballestas, que a diferencia de las catapultas anteriores, estas tenían el doble de alcance, más potencia, y un carril para dirigir el disparo. Su nombre es Eutitonón. Su uso fue decisivo en la toma de ciudades, como el caso de Tebas y Tiro. No hay que descartar su uso contra las tropas persas en las batallas decisivas, ya que este sería un factor contundente para derribar las defensas de cualquier ejército. Calístenes narró además, el uso del onagro, que son máquinas para destruir grandes portales y dañar murallas. Matrimonios, sexualidad, amistades. Artículo principal, teorías acerca de las relaciones personales de Alejandro Magno. Campaspe, concubina de Alejandro. Museo del Louvre. A lo largo de su vida, Alejandro se casó con varias princesas de los anteriores territorios persas, 8109. Roxana, hija del sátrapa Oxiartes de Bactria. Barsine Estatira, hija del rey Darío III. Parisátide, hija del rey Artajerjes III. Alejandro fue padre de al menos 2 niños, Heracles de Macedonia, nacido en el 327 AC de la princesa Barsine, hija del sátrapa Artabazo de Frigia, y Alejandro IV de Macedonia, nacido en el 323 AC de la princesa Roxana, 6 meses después de la muerte de Alejandro. Una de sus concubinas más célebres fue la Tesalia Campaspe, de aparentemente gran belleza, que a petición de Alejandro fue retratada por Apeles, su pintor preferido, y servido de modelo para la pintura de Venus saliendo del mar, entre otras obras. Alejandro sentía simpatía y respeto por este pintor e incluso se sometía a sus exigencias. Generalmente se considera que el objeto principal de los afectos de Alejandro fue su amigo, estratega de campo de batalla y comandante de caballería, Hefestión, al que probablemente se hallaba unido desde la niñez, dado que ambos se educaron en la corte de Pella. Hefestión hace su aparición en la historia en el momento en que el conquistador alcanza Troya. Allí ambos realizaron sacrificios en los altares de los héroes de la Ilíada, Alejandro honrando a Aquiles y Hefestión a Patroclo. La familia de Darío ante Alejandro Magno. En la obra podemos observar a Hefestión señalando a Alejandro. Obra de Justas Sustermans conservada en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. A continuación, citaremos algunos fragmentos cuestionados, enmarcados dentro de la saga de escritores denominado, Vulgata, llamados así literalmente en el Anábasis de Magno, Flavio Arriano, prólogo, por la falta de rigor histórico, basado en, habladurías. Algunos de ellos son Justino, Diodoro y Curcio. Ejemplo, la carta 24 atribuida al sofista y cínico Diógenes, de muy dudosa fiabilidad, ya que vivió en el siglo IV AC, y esta fue escrita en el siglo I o II DC, expresa que amonestó a Alejandro diciendo, si quieres ser hermoso y bueno, Kalouska y Agatos, arroja ese trapo que tienes sobre tu cabeza y ven con nosotros. Pero no serás capaz de hacerlo, dado que estás dominado por los muslos de Hefestión. Como se sabe, Diógenes despreciaba a todos por igual, y Alejandro ha sido su principal centro de ironías y burlas. El escritor romano Curcio, siglo I DC, fue uno de los impulsores de introducir la idea de su ambivalencia sexual. Curcio relata que, Alejandro despreciaba los placeres sensuales a tal grado que su madre estaba ansiosa por temor de que éste no le dejase descendencia. Para agudizar su apetito por las mujeres, el rey Filipo, que ya había reprochado a su hijo por cantar con voz demasiado aguda cuando Alejandro era aún pequeño, junto a su madre Olimpia, trajo a una costosa cortesana llamada Calixina. Esta narración se sitúa en la época adolescente de Alejandro, etapa en la que el macedonio estaba deslumbrado por las enseñanzas de Aristóteles, cuando sus padres tenían buena relación. Busto de Alejandro Magno como Helios. Museos Capitolinos, Roma. Curcio mantiene que Alejandro también tomó como amante a Bagoas, un eunuco persa que Alejandro designó como uno de sus trierarcas, hombres de capacidad administrativa y carácter que supervisaban y financiaban la construcción de barcos. Además de Bagoas, Curcio menciona otro amante de Alejandro, Euxenipo 75. Los debates sobre la identidad sexual de Alejandro son considerados anacronismos por los eruditos en ese periodo, quienes señalan que el concepto de homosexualidad no existía en la antigüedad, la atracción sexual entre hombres era vista como normal y parte universal de la naturaleza humana, ya que el hombre era atraído hacia la belleza, que era un atributo de la juventud, independientemente del sexo.
Si la vida amorosa de Alejandro fue transgresora, lo fue no por su amor hacia jóvenes bellos, sino por su relación con hombres de su propia edad en un tiempo en el que el modelo estándar del amor masculino era el que relacionaba hombres mayores con otros mucho más jóvenes. Principalmente en Asia, Alejandro Magno es adjetivado de Hul Arnein, el de 2 cuernos, 76 porque se hacía representar como el dios Zeus Amón, llevando una diadema con 2 cuernos de carnero, el animal que representa a Amón, y por los 2 largos penachos blancos que salían de su yelmo. La figura del rey macedonio se prestó desde la antigüedad a todo tipo de fantasías legendarias. Así, una leyenda neogriega recogida por Nicolaos Poulitis presenta a Alejandro obsesionado por la inmortalidad, como Gilgamesh, y emprendiendo en vano la búsqueda del agua sagrada que podría proporcionársela 77. Los zoroastristas lo recuerdan en el Arda-Viraf como el maldito Alejandro, responsable de la destrucción del imperio persa y el incendio de su fastuosa capital, Persépolis. Entre las culturas orientales se le conoce como Escandare Macduni, Alejandro de Macedonia, en persa, Dhul Arnein, el de los 2 cuernos, en las tradiciones del Medio Oriente, Al-Iskandar al-Akbar en árabe, Sikandar Azam en urdu e hindi, Eskandar en pasto, Alexander Mokeidon en hebreo, y Trearnaya, el de los 2 cuernos, en arameo, debido a una imagen empleada en monedas acuñadas durante su reinado en las que aparece con los cuernos de carnero del dios egipcio Amón. Sikandar, su nombre en urdu e hindi, también se utiliza como sinónimo de experto o extremadamente hábil. El cráter lunar Alexander lleva este nombre en su honor 78. Influencia en la antigua Roma. Al final de la República y a principios del Imperio, los ciudadanos romanos cultos usaban el latín solo para asuntos legales, políticos y ceremoniales, empleando el griego para hablar sobre filosofía o sobre cualquier otro debate intelectual. A ningún romano le gustaba oír que su dominio de la lengua griega era pobre. En el mundo romano, la única lengua que se hablaba en todas partes era la koiné, variante de griego que hablaba Alejandro. Muchos romanos admiraban a Alejandro Magno y sus conquistas y querían igualar sus hazañas, aunque poco se sabe acerca de las relaciones diplomáticas que mantenían Roma y Macedonia en aquellos tiempos. Julio César lloró en Hispania con la sola presencia de una estatua de Alejandro, lamentándose de que a su edad no había conseguido realizar tantas cosas. 79 También Julio César honró la tumba de Alejandro Magno en su estadía en Alejandría, Egipto, siendo Cleopatra su aliada y anfitriona, y que posteriormente le daría un hijo, Cesarión, fue la última reina de la dinastía helenística de Ptolomeo. En el año 29 AC el Egipto de Ptolomeo cae en manos de Roma definitivamente. Alejandría era el último bastión helénico en pie. Luego de la caída de Alejandría, la tumba y el cuerpo de Magno fue saqueado y arruinado poco a poco por los propios emperadores romanos. El emperador Augusto, más conocido como Octavio, luego de someter a Egipto y sus ciudades más importantes, fue a visitar su tumba en Alejandría. Le preguntaron si quería ver el lugar de descanso de los faraones ptolemaicos, a lo que respondió que Alejandro era el único líder que merecía su visita. 80 Acto seguido, Augusto, en su empeño de honrar a Alejandro, rompió accidentalmente la nariz del cuerpo momificado mientras dejaba una guirnalda en el altar del rey. Pompeyo el Grande robó la capa de Alejandro, de 260 años de antigüedad, y se la puso como símbolo de grandeza. Calígula, el emperador desequilibrado, robó la coraza de Alejandro de su tumba para su uso personal. 81 Los Macriani, una familia romana que ascendió al trono imperial en el siglo III DC, llevaban siempre consigo la imagen de Alejandro, ya fuera estampada en brazaletes y anillos o cosida en sus ropas. Hasta en su vajilla estaba representada la cara de Alejandro, y la vida del rey se podía ver descrita con dibujos a lo largo de los bordes de los platos.